Senador, buenos días y gracias por estar en Caracol Radio. Gustavo, buenos días y un saludo a toda la mesa. Muy amable por la invitación. Muchas gracias. Sabe que hay muchos colombianos y muchos padres de familia que siguen con las inquietudes, que dicen, pero explíquenme bien, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Qué va a pasar? ¿Generará impunidad o no esta decisión del gobierno? A ver, Gustavo, dos respuestas. La primera es que en esencia no va a cambiar mucho de lo que está pasando hoy día. No va a haber ningún cambio. Tener una dosis mínima para el consumo es legal en Colombia, derivado de una sentencia de la Corte Constitucional hace muchos años. En su momento el decreto de 2018 lo que restringía era eso en los parques, donde pues mucha gente va a consumir, por ejemplo, un consumo de dosis de marihuana. Ahorita lo que hace el presidente, basándose, dice él, el decreto que sale en la Corte Constitucional es que dice, pues sí, es que es legal el consumo de la dosis mínima, no hay ninguna justificación legal para prohibirla en consumo de parques, entonces eso se quita. Pero hoy en día muchos de los parques están llenos de consumidores, entonces no va a cambiar en nada. Segunda parte de la respuesta. En todo caso, los alcaldes tienen las facultades, también dicho por la Corte Constitucional, de reglamentar o ordenar la forma como ellos creen que eso debe funcionar. Es decir, es posible, por ejemplo, Medellín es una ciudad donde se consume mucha marihuana, que el nuevo alcalde diga en tales parques o en estos parques o en el parque de este tamaño no se podrá y la policía podrá actuar. Termino con esto, Gustavo. El problema que tenemos hoy, hay dos problemas diferentes. El primer problema es el tráfico el microtráfico de ese tipo de drogas. Entonces, esto lleva a que la policía se concentre ahí, no en perseguir al consumidor, que al final no es la parte más importante de la cadena. Entonces, esto se requiere mucha inteligencia, yo lo decía, y el problema es que muchos de los traficantes hoy en día van y venden 2 papeletas en un parque y luego van y recargan y así sucesivamente se hacen pasar por consumidores. Eso requiere inteligencia. Y el otro tema clave es que efectivamente muchos de los consumidores son trasladados a las antiguas UPJs o CTP, Centros de Traslado por Protección, y eso pues va a llevar a una descongestión si muchas alcaldías pues no van a reglamentar esto en los parques. Senador, quisiera hacer referencia a un punto que fue objeto de discusión con el presidente Petro el fin de semana en cuentas de Twitter, y es un punto que usted acaba de señalar, y es que puede presentarse el caso de jíbaros que tengan 2 o 3 cigarrillos de marihuana o los gramos que se permitan de cocaína en la dosis mínima y que, usen eso como excusa para decir que ellos son consumidores recreativos y que pues no están haciendo nada que es indebido. El presidente opina que eso es un asunto de inteligencia policial sencillo, distinguir entre el jíbaro y el consumidor. ¿Usted está de acuerdo en que es así de sencillo? En teoría sí, pero en la práctica no, Espinosa. En teoría uno puede distinguir un cultivo industrial de 100 hectáreas de coca y un cultivo de un campesino de 1 hectárea de coca, pero si usted va a Tumaco, usted no distingue nada. Esto va a pasar en los parques. Es decir, es posible, en teoría, quien cargue 3 o 4 dosis de marihuana, pues uno pensaría que es que la va a vender y en la práctica es diferente al que consume. Pero cuando uno va y mira en un parque, eso es muy difícil. Eso requiere muchísima inteligencia, sobre todo en las famosas drogas sintéticas, que es donde tenemos mayores dificultades a la hora de perseguir. Esos son diles o jíbaros que llaman, son muchísimos, es una amplia gama, entonces no es tan fácil, eso requiere mucha inteligencia, que es lo que siempre se ha pedido, es la única forma de hacerlo, pero en la práctica eso no es tan fácil de distinguir. Bueno, senador, hay otra inquietud que tiene la gente. Por supuesto, si, no sé, un mandatario en Finlandia dijera porque vamos a atacar durísimo el fenómeno del microtráfico, el otro día habría resultados. Colombia es un país donde el microtráfico está en todas las esquinas. No vemos tampoco resultados ahí. Es decir, la medida puede ser totalmente legal, pero se apuntala en unos resultados de la fuerza pública y de los jueces que no estamos viendo. El problema, Gustavo, usted toca el problema esencial de esto. Es decir, cuando usted me pregunta, ¿va a cambiar en algo? No, porque igual los parques, a pesar de que hoy está prohibido, están tomados por vendedores y consumidores. Y ahí tenemos una dificultad muy grande, y es que hay unos temas de corrupción muy amplias. En Bogotá, por ejemplo, en los famosos parques de bolsillo, es muy difícil. Muchos de los vendedores, además, utilizan menores de edad para venderlos.
Entonces, el problema con esto es que este es un debate legal, pero el mercado del microtráfico sigue y sigue aumentando. Entonces, si no hay eficiencia en este momento de la fuerza pública, lo que va a seguir es agravándose el problema como ha venido agravándose los últimos 4 o 5 años sin ningún problema. Senador, pero entonces esta medida puede impactar positivamente la justicia de manera que se descongestione un poco, ¿es lo que le puedo leer entre líneas? Yo no creo que positivamente, va a haber unos cambios. Yo creo que pueden haber 3 cambios fundamentales. Los CTPs o antiguas UPJs se van a descongestionar porque pues ya no van a llevar consumidores allá si los alcaldes no reglamentan eso. Pero el sistema judicial como tal no, son los CTPs, esos centros de traslados por protección. Lo segundo, esto tendría que llevar a la policía a cambiar la estrategia y en lugar de buscar consumidores, a buscar traficantes, es lo que cambia. Y lo tercero, que seguramente muchos alcaldes, lo que vamos a tener de ahora en adelante, pues ya lo han dicho en redes sociales, es que van a crear formas en cómo van a regular ese consumo de las dosis mínimas en espacios públicos y eso puede llevar a unas zonas de consumo y otras zonas no sé cómo lo van a hacer cada alcaldía, es lo que va a cambiar, es lo que yo creo que podría cambiar, pero si esto mejora o no, solo el tiempo lo dirá si va a mejorar la eficacia de la policía o la del sistema judicial, pero eso es lo que cambia. Doctor Aguilar, buenos días. Hay un interesante debate en materia de seguridad pública, tema en el que usted ciertamente es gran experto. Y hay otros países que han tendido, por ejemplo, a medidas que de alguna forma no desdeñen, no vayan en contra de la libertad ciudadana del consumidor, pero de otro lado también que no desprotejan al otro ciudadano y si se quieren zonas cercanas a los colegios. ¿Cómo le sonaría a usted eventualmente dentro de esos lineamientos intermedios la creación de zonas de tolerancia para el consumo? Sobre esto, doctor Herrera, decir lo siguiente. El problema de consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas ha crecido en todo el mundo y Colombia no es la excepción. Con regulaciones restrictivas y no tan restrictivas, esto ha crecido. Entonces es como algo que es inevitable. Entonces la pregunta es ¿cuál es la mejor forma de combatirlo? Yo creo que es persiguiendo al traficante y no persiguiendo al que consume, porque ahí no vamos a encontrar nada. Entonces viene la forma, ¿y cómo regulamos los del consumo? Entonces en el consumo hay que distinguir 2 cosas. El consumo problemático, que más o menos obedece a un 10% del total de consumidores, que son los que tienen una adicción dependiente muy grande, eso requiere un tratamiento en salud pública muy duro. Con el otro 90% hay 3 formas de hacerlo. O usted regula en horarios, o usted regula en sitios geográficos de una ciudad, o usted básicamente restringe lo público y manda el consumo a lo privado. Esas son las 3 formas de hacerlo. El gobierno Duque en 2018 optó por la tercera, es decir, el consumo, pueden consumir, vaya a su casa o donde quiera y no me toque el sitio público. Hay otras ciudades que como dicen vamos a tener zonas de tolerancia, o otros dicen es en horarios. En teoría yo prefiero, en la medida en que la gente no sabe a veces ni lo que consume, que va a requerir asistencia médica y demás, que es mejor esto regularlo en algunos sitios de rumba, de tolerancia y demás, y que se puede hacer ahí, es lo más recomendable. Pero vuelvo y repito, hay 3 opciones y cualquiera de las 3 pues se han intentado en ciudades. Senador, pues muchas gracias. Estamos pendientes sobre todo de resultados de la fuerza pública que acompañen el normal desarrollo de esta decisión del gobierno. Buen día para usted. Un abrazo, Gustavo, y mil gracias a toda la mesa.